La historia de la Virgen de Loreto. Esta es una historia muy especial porque la tradición dice que la Santa Casa de Loreto es una estructura de piedra que está ubicada en una ciudad italiana llamada Loreto, que queda en la costa del mar Adriático. Y se dice que en esta casa vivió la Sagrada Familia de Nazaret. Se dice que en esta casa ocurrió también la Anunciación, es decir, cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María, le preguntó si ella quería ser la Madre de Dios. Y ella pues le contesta, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Entonces el ángel le dijo, no temas María, porque tú has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en tu seno, vas a dar a luz un hijo. A ese hijo le vas a poner por nombre Jesús, será grande, lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. Bueno, María no entendió aquellas palabras, pero ante todo aquello y aquella seguridad, María le contestó al ángel, aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según lo que Dios quiera. Y ocurre lo que nosotros conocemos como la encarnación, es decir, Jesús entra a formar parte, se hace carne humana dentro del seno de la Virgen María. Pues en esta casa de Loreto ocurrió la Anunciación y la Encarnación. Y al mismo tiempo fue una casa donde nuestro Señor Jesucristo pasó la mayor parte de sus primeros 30 años de vida. En una casa que tiene casi 10 metros de largo por 4 metros de ancho. No tiene cimientos propios y se apoya sobre un terreno que en otro tiempo fue un camino público. Y se ha convertido en uno de los santuarios más populares del mundo, con un significado teológico muy importante respecto a la Anunciación y a la Encarnación por todo este contenido de este mensaje. Y ahora está incorporada una gran basílica, ¿sí? La parte donde está el altar falta. ¿Por qué? Porque esta casa, la casa de Nazaret, donde vivía la Sagrada Familia, estaba pegada y apoyada sobre una roca. Por lo tanto, de ese lado de la roca no hicieron pared, sino la pared era la roca. Falta una pared. Y el techo fue reconstruido en 1536. Las secciones de las 3 paredes, consideradas auténticas, están construidas con un material rústico de ladrillos superpuestos en hilera. Y es algo interesante porque ahí en Loreto y en toda esa zona de Italia no existe ese tipo de ladrillo ni el tipo de piedra que tiene la casa. Y nadie entiende cómo esa casa ha podido llegar allí. Pero la tradición narra que fueron los ángeles los que la trasladaron desde Nazaret. Pero antes de llegar a Loreto había estado en 3 lugares diferentes. Pero desde que llegó ahí, en el siglo XIII, ha sido un lugar de una gran devoción. Vamos a fijarnos un poquito en la historia de la Virgen. Y desde la Asunción de María al cielo, su casa de Nazaret fue conocida como la casa de la Anunciación o la casa de la Virgen. Y ahí todos los seguidores de Jesús se reunían porque lo consideraban como un lugar muy sagrado, un lugar muy especial, y se reunían, conversaban y más adelante lo convirtieron en capilla y celebraban misa. Cuando llegó el año 327, que Constantino era el gran emperador, él no era católico, él no era religioso, pero su mamá, que era conocida como la emperatriz Helena, sí era muy católica, y ella le pidió permiso a su hijo ir a la Tierra Santa como peregrina. Pues el emperador Constantino le dio todas sus facilidades y salió su madre, la emperatriz Helena, a quien después la vamos a conocer como Santa Helena, a peregrinar por Tierra Santa, especialmente por las ciudades de Belén, Jerusalén y Nazaret. Cuando en Nazaret vio la casa de la Anunciación, mandó a construir un grandioso templo en honor a la Madre de Dios. Estamos hablando del año 327. En el siglo XII, los musulmanes destruyeron este templo en honor a la Madre de Dios. Pero luego, el ejército de los cruzados lo reconstruyó. En 1263, los musulmanes volvieron a invadir a Galilea, incendiaron toda la ciudad de Nazaret y se destruyó el templo de nuevo. Pero milagrosamente, lo único que se salvó fue
la casita de la Virgen. Esa casita donde había tenido lugar la aparición del ángel a la Virgen, donde había vivido la Sagrada Familia y donde Jesús había vivido sus 30 primeros años. La convirtieron en una cripta, lo convirtieron en un lugar de veneración completa los cristianos. Pero la creencia popular dice que como Jerusalén y toda Tierra Santa había caído en manos de los musulmanes, la Santa Casa estaba expuesta para que la profanaran, para que la quemaran o hicieran mal uso de ella. Y dice la creencia popular que nuestro Señor Jesucristo, el 10 de mayo de 1291, ordenó a sus ángeles que trasladaran la casa a una colina en Dalmacia, en la costa oriental del mar Adriático. Dicen unos pastores que estaban por el lugar que esa noche vieron algo que pasaba rodeado de una gran luz que tenía forma de casa, y vieron también a unos ángeles. Lo interesante es que los pastores comentan esto y en la mañana siguiente todos los vecinos del lugar se asombran de ver que había una casa nueva en ese lugar y no tenía pilotes, no tenía fundamentos ni nada, sino que sencillamente estaba puestica ahí y nadie había visto cuándo la habían construido, ni siquiera habían oído ruido de construcción. Inmediatamente le salieron a avisar al cura párroco, que se llamaba el padre Alejandro de Giorgio. Pero el padre Alejandro de Giorgio era un hombre que estaba muy enfermo, estaba desahuciado por los médicos y tenía 3 años que estaba inmóvil en su cama. Cuando vienen a él y le avisan: padre, mira, aquí ha aparecido una casa, no sabemos qué es lo que está pasando. El padre de repente se levantó y después de tener 3 años inmóvil en la cama, lo vieron llegar corriendo y entrar dentro de la casa. Bueno, todo el mundo estaba sorprendidísimo. Y el padre Giorgio dice: miren, no es otra cosa, sino que la Santísima Virgen es la que me ha curado. Y mientras venía corriendo me dijo: sepan que esta casa es la misma donde el Verbo se hizo carne. ¿Qué le estaba diciendo? Esta es la misma casa donde ocurrió la anunciación, la encarnación, la casa de la Sagrada Familia. El gobernador de Dalmacia salió corriendo también a investigar lo que estaba pasando y, admirado con este prodigio que había sucedido, dijo: vamos a cerciorarnos, y crea 4 comisiones para averiguar si realmente la casa de la Virgen en Nazaret había desaparecido o no. Y estas comisiones se van hacia Nazaret, después de haber medido la base y haber medido la casa para ver si efectivamente era la misma de Nazaret. Cuando los comisionados llegan a Nazaret y hacen sus investigaciones, se convencen que la casa venerada era de verdad la de María y José. 3 años después, el 10 de diciembre de 1294, la Santa Casa desaparece de Dalmacia y surca el mar Adriático y se fue a colocar en la ribera opuesta, cercano a un lugar llamado Recanati. Y ahí permaneció muy poquito tiempo. Primero en un bosque de laureles que era propiedad de una señora muy rica llamada Laureta. Después en un campo de 2 hermanos que eran unos hermanos bien codiciosos y verdaderamente no eran dignos de poseer este tesoro. Y la casa fue a colocarse finalmente por los ángeles, donde desde hace 6 siglos viene recibiendo el homenaje de todos los creyentes en lo que hoy conocemos como la ciudad de Loreto. Dios quiso que con estas 4 instalaciones nadie pudiera poner en tela de juicio el prodigio, que fue confirmado además con gran cantidad de milagros. La casa hoy está dentro de una gran basílica y es uno de los santuarios más célebres del mundo católico. En la gran basílica hay bajorrelieves que van narrando los principales pasajes de la vida de la Virgen María, de los profetas que anunciaron a la Madre de Dios, y sobre la entrada hay una inscripción que dice: los impuros tiemblan penetrar en este santuario, el mundo nada tiene más santo. Fíjense, hay 2 puertas laterales posteriores a la traslación y custodiadas por 2 centinelas que son soldados de María, que dan acceso
al venerable santuario. Solamente hay una ventana en el lado sur. La antigua puerta por la cual pasaba Jesús se mantiene cerrada por respeto. Esa puerta no se abre, esa siempre está cerrada. Alrededor hay 52 lámparas que están encendidas de día y noche para iluminar la Santa Casa de Nazaret. En el altar hay una inscripción en letras de oro y que está escrito en latín, donde dice: aquí el Verbo se hizo carne. A diario se celebra la misa. En todas partes hay muestras de pasajes de la Virgen, del momento donde estaba la Virgen, y hay un armario donde se conserva preciosamente 2 tacitas que dicen que le servía a la Sagrada Familia como tacitas para tomar agua. Hay una carta también de un obispo portugués que se llamaba Juan Suárez, que estaba anunciando la restitución de una piedra que había sacado de los muros. ¿Saben lo que pasó con este obispo? Este obispo vino de Portugal, Monseñor Juan Suárez, y se emocionó tanto en la casa de la Virgen, pero tanto, que se quiso llevar algo de recuerdo. Y agarró una piedrita y la sacó y se la llevó. Y cuando llegó a Portugal, se le desató una enfermedad extrañísima, pero una enfermedad que no sabían de lo que se trataba. Y él, con su cargo de conciencia de que se había llevado una piedra de la casa de la Virgen, dijo: esta enfermedad es producto de eso. Es producto de que yo me robé una piedra de la casa de la Virgen. Y entonces escribió una carta diciendo que él la iba a restituir, que la estaba devolviendo. Y efectivamente, Monseñor Juan Suárez regresa a la casa de Loreto, devuelve la piedra e inmediatamente se quedó curado. Los muros de la pared de la casa están bien desgastados en muchas partes. Y es porque la gente va y besa la pared, esa pared que vio, que oyó, que sintió dónde estaba Jesús y todas las conversaciones de Jesús niño, Jesús adolescente, Jesús adulto, con su madre y con su padre. Muchos son los peregrinos que le dan la vuelta de rodillas a la casa. Por supuesto, algunas de estas piedras se han visto rotas. Ahora, el primer documento que habla de que la casa de la Virgen en Nazaret se trasladó a Loreto se conoce como Terramano, ¿sí?, que era el custodio de la Santa Casa, ¿sí? Y Terramano se dedicó allá en 1465, ¿no? Él se dedicó a investigar y entrevistar a personas para ver si verdaderamente esto había ocurrido. Mucha gente decía: mira, nosotros vimos como los ángeles cargaron la Santa Casa hacia Loreto. Otros decían: mira, mi abuelo, mi bisabuelo contaba historias de que había sido trasladada sobre las olas del mar. Para el año 1300, la iglesia de Santa María de Loreto era ya un centro de devoción popular. Muchísimos peregrinos iban para allá, muchísima gente. El Papa Pablo II en 1470 escribe que hay una iglesia construida en forma milagrosa. Esta es la primera vez que un documento del Papa se refería a la Santa Casa de Loreto. Ya en 1470, por ahí, por el mismo tiempo en que fue el descubrimiento de América, el Papa ya escribe que la casa de Loreto era una casa que había sido llegada ahí como algo milagroso. Es más, en esta época del descubrimiento de América, la fama estaba tan difundida que en 1493, cuando Cristóbal Colón regresa con toda su tripulación de ese primer viaje que hizo a la América, en el trayecto hubo una gran tormenta. Y pensando en que todos se podían morir, la tripulación, contagiada con esa fe que tenía Cristóbal Colón en la Santísima Virgen, le prometió a la Virgen de Loreto que si lo salvaba, ellos irían a visitar a la Santa Casa. Y así fue, y cumplieron su promesa, por supuesto, porque todos habían llegado sanos, salvos, y no había habido ningún herido, a pesar de que la tormenta tan horrorosa que hubo. Cualquiera que sea la versión del traslado de la Santa Casa, lo cierto es que en Loreto los fieles encuentran un mensaje que se relaciona con la Sagrada Familia de Nazaret, con los misterios de la Anunciación, con el misterio de la Encarnación. El prodigio que existe en Loreto es que siempre se ha hablado de la presencia de la Virgen y la devoción
de los que ahí asisten glorifican este secreto de Nazaret. El Papa Juan Pablo II, hablándole a un grupo de obreros el 3 de abril de 1981, decía: en base a la tradición de la Santa Casa, se nos presenta con especial importancia uno de los misterios fundamentales de nuestra fe, el Hijo unigénito de Dios que se hizo hombre en el seno de la Virgen María. Lugar escogido de piedad mariana es Loreto, pero justamente por su conexión directa con el misterio de la salvación del Verbo encarnado, es a la vez sitio de meditación inagotable y de culto perpetuo a Cristo Señor y Redentor del hombre. Ese fue Juan Pablo II. El Papa Juan XXIII, muchos años antes, también realizó una peregrinación a este santuario mariano de Loreto. Es decir, los papas lo han reconocido, la fe popular lo ha reconocido. Por eso, la Virgen de Loreto es una virgen muy querida y es muy amada, y desde que se inició la aviación a nivel mundial, los pilotos, los técnicos, conociendo la historia de la Virgen de Loreto, la escogieron a ella para ser su patrona por el parecido del traslado de los ángeles de la Casa Santa hasta Loreto. El Papa Benedicto XV, el 24 de marzo de 1920, proclamó a la Virgen de Loreto como la patrona de la aviación universal. Y decía así: atendiendo favorablemente las súplicas que me presentan los obispos y los fieles por intermedio del prefecto de la Sagrada Congregación de los Ritos, establezco que la bienaventurada Virgen María, bajo la advocación de Loreto, es delante de Dios la principal patrona de la aviación. La Fuerza Aérea Venezolana también tiene a la Virgen de Loreto como su patrona. El 18 de octubre de 1985, la Virgen de Loreto es consagrada como patrona de la aviación venezolana. Monseñor Marcial Ramírez Ponce, que en ese momento era obispo de la Fuerza Aérea Venezolana, le solicitó al cardenal José Alí Lebrún, arzobispo de Caracas y presidente de la Conferencia Episcopal, que le permitiera la posibilidad de declarar a la Virgen de Loreto como la patrona de la aviación venezolana. Y la aviación venezolana llama a la Virgen María de Loreto nuestra generala. En todas las bases aéreas hay una imagen de la generala, de la Virgen de Loreto, y su imagen está entronizada en todas partes, en los bolsillos de los aviadores, en forma de tarjetica, como medalla colgada en el cuello. Y en Barquisimeto se encuentra la parroquia eclesiástica de Nuestra Señora de Loreto, que la creó Monseñor Críspulo Benítez en 1982. Y el grito de guerra de la base aérea de Barquisimeto es: contigo, Virgen de Loreto, seguros hacia el mañana. La devoción de la aviación venezolana por la Virgen de Loreto se remonta al momento en que se crea la aviación en Venezuela. Los aviadores venezolanos, los fieles, respetan, veneran a la Virgen María en su Santa Casa en Loreto, en Italia, como la Virgen de Loreto, porque saben que ella lleva a Dios y con Dios siempre ganamos.